adoración es uno de esos temas que para el cristianismo es algo nebuloso. Y nosotros encontramos algunas iglesias que adoran de una forma y otras iglesias que adoran de otra forma. Y luego tenemos nosotros los adventistas que también tenemos nuestra forma de adorar que consideramos que también es muy peculiar. Sin embargo, este tema es un tema que resulta a la luz de la Biblia un tema muy determinante, porque sabían ustedes que la adoración es uno de los factores más importantes en el fin de los tiempos. ¿Sabían ustedes? ¿Verdad? Es parte de nuestro mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros somos como adventistas del séptimo día y por lo tanto es importante hacerlo de forma correcta. Una de las malas interpretaciones de la adoración es la suposición de que la adoración es algo que es para nosotros, ¿verdad? Y nosotros encontramos en algunas iglesias en que el énfasis que tiene la adoración está en las emociones del adorador. Las emociones del adorador. Sin embargo, recordemos nosotros que la adoración es un don que nosotros ofrecemos ¿a quién? A Dios. ¿Verdad? Y ese don está siempre acompañado de respeto. Digan respeto, hermanos. Respeto. Está acompañado de amor. Digan amor, hermanos. Amor. Y está acompañado, el último y el más peligroso de todos, está acompañado de servicio. Se me quedaron dormidos. Servicio, está acompañado de servicio. Pero ¿saben qué? Nosotros vivimos en una sociedad en que los sentimientos son lo más importante, ¿verdad? De hecho, todos nosotros tenemos un aparatito como este. ¿Sabían ustedes que aún ahora están diseñados estos aparatitos para crear en nosotros una experiencia emocional? ¿Una experiencia cómo? Emocional. Y nosotros escuchamos la campanita que le hace ¡pling! ¿Y qué pasa? Automáticamente hay una liberación de dopamina en nuestro cerebro y nosotros nos urge, sentimos la urgencia de hacer ¿qué cosa? De coger el celular y revisar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nosotros nos mandaron? Y entonces se vuelve adictivo. Después de revisar, de responder ese mensaje, nosotros venimos y pasamos y bueno, se nos pasó toda la mañana, ¿verdad? Y nosotros estamos dele ahí, que en TikTok, en Facebook, ¿verdad? Recibiendo dopamina porque queremos ver qué es lo siguiente, qué es lo emocionante que sigue. Y saben que muchas veces nosotros creemos que nuestra experiencia espiritual y nuestra experiencia en la iglesia debe de también ser así. Y de repente hay un cantito, ay no, qué aburrido está el cantito. No. Nos gusta algo más movido, ¿verdad? Algo que libere dopamina en nuestra mente. Pero nosotros perdemos entonces el propósito, la verdadera intención de la adoración. No solamente es un asunto del buen sentir, ¿verdad? Es algo que realmente debe de profundizarse, no solamente en nuestro corazón, la parte sentimental, sino también en nuestra mente, la parte intelectual. Digan intelectual. Intelectual. La parte racional. Digan racional. Racional. Muy interesante, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a algunas iglesias, ¿verdad? Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, 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 ¿verdad? Y mi corazón, y tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, ¿verdad? Y sigue con tú estás aquí, la letra es muy corta, ¿verdad? Es algo súper sencillo, está diseñado para hacer que nosotros entremos en un trance, ¿verdad? Con sencillez para adormecer nuestras facultades mentales, ¿verdad? Y entonces nosotros entramos en una experiencia emocional. Ya en la tercera rotación de tú estás aquí, algunos ya están llorando, ¿verdad? ¿Sí saben de lo que les estoy hablando, verdad? Y quiero decirles que esta experiencia, cuando nosotros tratamos de vivir, cimentar nuestra experiencia espiritual en estos puntos, ¿verdad? Eso se vuelve en algo extremadamente peligroso, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de algo racional. Y por eso nosotros miramos el himnario, y en el himnario, ¿verdad? Encontramos poesía que de primera lectura nos cuesta a nosotros entender y percibir qué es lo que está diciendo. Nos toca a nosotros aplicar nuestra mente y luego nos damos cuenta, ¿verdad?, de la profundidad que nosotros encontramos en algunos de esos himnos, ¿verdad?, que son muy, muy importantes. No significa que solamente vamos a cantar himnos, ¿verdad?, pero nos da a nosotros una idea de qué elementos debe de tener no solamente la música, ¿verdad?, sino también todo el culto que nosotros ofrecemos al Señor, con estas características que incitan también nuestra parte racional. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Ok? Entonces,
quiero darles algunas recomendaciones al momento de adorar a Dios. ¿Están listos? ¿Okay? Porque saben que muchas veces nosotros adoramos a Dios, pero con la intención de ser adorados nosotros mismos. ¿Sí? Adoramos a Dios, ¿verdad? Con la intención de hacer que Dios se convierta en un mago que sale de una lamparita y entonces es esclavo a mis deseos y ahora Dios tiene que hacer lo que yo digo, ¿verdad? Y entonces nosotros entramos en una situación, ¿verdad?, en la que estamos adorando a Dios, pero con la intención de que Dios con esa adoración se devuelva en alguna bendición específica para nosotros. Y entonces, ¿quién se convierte en Dios en esa escena? No somos nosotros los adoradores y Dios es Dios. ¿Amén, hermano? ¿O no es así? ¿O somos nosotros Dios y Dios es el adorador? No, no puede ser así, ¿verdad? Entonces, número uno, al momento de adorar, nosotros debemos procurar no tener una voluntad propia. ¿Entendieron eso? ¿Verdad? No tener una voluntad propia. Entramos en una escena en la que nosotros queremos hacer algo por Dios, pero para que Dios haga algo por nosotros. ¿Verdad? Como dice el dicho, dando y dando, pajarito volando. No lo sabían, ¿verdad? Y queremos nosotros entonces comprar a Dios con nuestras acciones, aún con nuestras oraciones o con nuestra adoración. Pero Dios no puede ser comprado. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y por eso nosotros entonces, por respeto, amor y queriéndole servir, entonces nosotros adoramos. ¿Amén, hermanos? Amén. Nosotros le adoramos a Él, no Él a nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de buscar colocar nuestro corazón en un estado en el que no tenga una voluntad. A esto no me refiero a esas filosofías de nueva era que me ponen a meditar ahí, pon tu mente en blanco. No estoy diciendo eso. Nuestra facultad racional tiene que estar ahí activa. Pero nosotros debemos de hacer a un lado nuestra propia voluntad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hacer a un lado nuestra propia voluntad. Entramos entonces en una experiencia de adoración en la que le pedimos a Dios que gobierne nuestras vidas. Le decimos a Dios que entre en una relación racional con nosotros, que pueda entonces pasar no solamente de la experiencia religiosa de la liturgia un día sábado, sino que pueda pasar en el momento en que estoy en el trabajo y ya tal vez no estoy acompañado, ¿verdad?, de todos los ritos que usualmente son característicos de la liturgia de nuestra iglesia. Ahí es donde realmente nosotros experimentamos la verdadera adoración. Y es que muchas personas piensan que la adoración, y también se equivocan con la oración, ¿verdad?, piensan que para hacerlo nosotros tenemos que convertirnos en algunos ermitaños, ¿verdad?, y ponernos en una situación mental específica y apagar toda la vida en la que nosotros estamos para luego encontrarnos en una situación en la que nosotros podemos elevar nuestra oración, ¿verdad?, o entrar en una experiencia de adoración con Dios. Pero eso no es así. ¿Podemos nosotros entonces adorar a Dios cuando nosotros estamos en el trabajo? Y en el trabajo. Y tal vez a algunos nos toca trabajar con reggaetón ahí al lado. Y tenemos nosotros como cristianos que estar en una situación, en un pacto, una relación con el Señor, en la que ahí mismo nosotros estamos en una posición de adoración, ¿verdad? Estamos en una comunión con Dios. El Señor no se ha ido de nosotros, el Señor continúa ahí. Amén, hermanos. Amén. Número 2, y este es muy importante, ¿verdad? Otro consejo al momento de adorar: no te dejes guiar por las emociones. ¿Qué pasó que no lo repitieron? ¿Están listos? No te dejes guiar por las emociones. Jamás deben de ser consideradas como un sistema de dirección. Muchas personas actúan solamente por las emociones. Y si me siento bien, entonces voy y adoro. Y si no me siento bien, entonces mejor me quedo enojado, ¿verdad? Y entonces no voy a adorar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque la adoración no debe de permitirse ser dirigida por las emociones. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice. Esto me gusta mucho, ¿verdad? Las emociones entonces en el esquema de adoración tienen que tener un segundo plano. ¿Por qué? ¿Quién tiene el primer plano? Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. ¿Qué cosa dice? Sabiduría. Eso no son las emociones, sino que incita, ¿verdad? Se refiere a
nuestra parte racional. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas posesiones adquiere ¿qué cosa? Inteligencia. No es que tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Eso no necesita mucha inteligencia para realmente poderse internalizar. Sí, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Sino que tiene que incluir un espectro mucho más completo que pueda estimular nuestra mente. Y nosotros venimos y entonces cantamos un himno, y en ese himno está la semilla del plan de salvación. ¡Wow! Y nos quedamos nosotros, y ahí sí nos salen lágrimas, que están obedeciendo nuestra facultad racional. Porque nosotros entonces nos sentimos perdonados, por ejemplo. En la cruz, lo primero, y la luz, y el de tú estás aquí ya lo sabían, pero el himno ya no me lo sabe. Ajá. ¿Y qué sigue después? ¿Ah? Y la mancha de mi alma yo la ve. ¡Wow! ¿Fue ahí por fe? Donde yo vi a Jesús, y siempre con Él feliz seré. Y después de leer esa letra en conjunto con la música, cualquier situación de dificultad en la que yo me pueda encontrar se va por completo. No es una experiencia emocional en la que yo me siento en un trance, ¿verdad? Sino que mis facultades racionales entienden, se enlazan con ese mensaje. Cristo pagó el pecado por mí en la cruz. Y entonces yo no tengo por qué estar triste. Voy a ser feliz. Y tal vez vine a la iglesia triste. Ojo, si dejo que mis emociones me gobiernen, tal vez ni siquiera llegué a la iglesia. Pero vine a la iglesia triste y salí como y siempre con Él feliz. Amén, hermanos. Me pusieron nervioso cuando no me sabía. Pero la hermana nos rescató ahí. Gracias, hermana. Gracias. Ok, entonces recuerden que la sabiduría es muy importante en el contexto de la adoración. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría dejarles una cita muy importante que encontramos nosotros en el Espíritu Profecía, que realmente ha tocado mi vida, y está en un librito que les recomiendo que se llama El Camino a Cristo. Si usted es primero en la fe y tal vez la Biblia le parece muy complicada, les recomiendo leer El Camino, que es una cosita así chiquitita, ¿verdad? Y ahí encontramos nosotros los rudimentos, ¿verdad?, del plan de salvación. Miren lo que dice El Camino a Cristo. Dios no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños, pero no ermitaños de la ermita, ¿verdad? Aquí son ermiteños. ¿O cómo son? Son ermiteños, ¿verdad? Sí, no son ermitaños. Muy bien. Dios no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. ¿Entendieron eso? No es que tenemos que irnos a un lugar allá apartado, ¿verdad? No es que tenemos que estar solos, ¿verdad? No es eso. Miren lo que continúa diciendo la sierva del Señor. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo. Amén, hermano. Amén. Que estaba repartida entre la montaña y la multitud, ¿verdad? Un tiempo en el que estoy a solas con Dios, pero un tiempo en el que estoy ¿con quién? Con todos los demás. Miren lo que dice: el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Imagínense. Que a veces nosotros, como somos cristianos, oremos por la comida. Y cuando oremos, lo agachamos y levantamos un ojito para ver que alguien nos meta la mano, ¿verdad? Y me inclinamos y decimos que estamos orando, pero se vuelve tan rutinario que ya solamente agachamos la cabeza. ¿Sí o no? Sí, la regañadientes. Qué difícil, ¿verdad? Ya ni siquiera hacemos el ejercicio de orar. En ese caso, ¿saben qué es mejor? Entre y coma y quédese callado. No es necesario hacer solamente el rito de la adoración, ¿verdad? El rito de la oración si está desvestido de su principal objetivo. ¿Entienden, hermanos? Coma sin miedo, ¿verdad? Lo mejor sería que oráramos en gratitud al Señor siempre con esa emoción, ¿verdad? No solamente con esa emoción, sino con esa facultad racional, con esa convicción. Continúa diciendo la cita. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Yo empecé el tema diciendo que habían 3 características importantes de la adoración. ¿Cuáles eran? Vamos a ver un examen
Solo para la iglesia de la Ermita. Vamos a ver si todavía tienen esa retentiva que tenían antes, ¿verdad? Cuando yo venía, cuando era joven, cuando no tenía ganas, cuando era delgado, guapo. Ajá, ¿cuál es? Respeto, amor y servicio. Amén. Digan amén, hermano. Iglesia del Ciudad, los de la Ermita todavía tienen la retentiva. Han pasado los años, ¿verdad? Han subido las libras y esta gente sigue bien afilada. 3 características. ¿Qué? ¿Cuál era la última? Servicio. Yo les había dicho que esa era la más difícil, ¿verdad? El servicio es una parte esencial de la adoración. Y eso es lo que dice la sierva del Señor aquí. Si nosotros nos alejamos entonces de nuestra obligación de llevar la cruz, ¿verdad? Y si nosotros dejamos de trabajar fervorosamente por el Maestro, se pierde lo esencial de la oración, ¿ok? Y no tiene entonces ya el cristiano estímulo para su propia devoción personal. El trabajo para el Señor, el servicio para el Señor nos incita, tiene una reciprocidad. ¿Saben qué significa eso? ¿Verdad? Esa acción recíproca. Nosotros entonces tenemos un esfuerzo y al hacer al mismo tiempo, de forma simultánea, en dirección contraria, nosotros recibimos. No podemos entonces adorar sin servir. Amén, hermano. No podemos adorar sin servir. Sus oraciones, dice la sierva del Señor, llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con que trabajar. ¡Wow! Entonces, hermanos, nosotros no debemos de descuidar ese componente esencial de la adoración, ¿verdad? Y muchas veces ese servicio nos encuentra en un lugar muy diferente al que nosotros nos encontramos ahí. Ya no hay reverencia, ya no hay silencio, la gente anda vestida distinta, la música alrededor de nosotros es completamente diferente. Y ahí, en ese lugar, es donde nosotros realmente demostramos si somos verdaderos adoradores. Amén, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta tarde la oportunidad de poder estar con nuestros hermanos de la Ermita. Te agradecemos, Señor, por esta preciosa iglesia que tiene muchos años de ser un testimonio para esta comunidad. Te damos gracias, Señor, por cada familia representada en este lugar y bendecimos, Señor, a cada familia que se congrega fielmente en esta iglesia. Te pedimos también, Señor, por algunas caritas que conocía antes que estaban aquí, que hoy no están aquí. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda continuar trabajando en ellos, confiando, Señor, que la semilla ha sido sembrada y suplicándote, Señor, que tú puedas hacerla germinar. Y quizá para que germine, Señor, necesite de un esfuerzo, en un esfuerzo nuestro, Señor. Ayúdanos a adorarte, no solamente con la música, no solamente los sábados cuando venimos a la iglesia, ayúdanos a adorarte, Señor, también con una posición de servicio, cuando nos encontramos en el trabajo, cuando estamos en el seno de nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos. Gracias, Señor, porque el verdadero motivo de la adoración es darte un don a ti y al mismo tiempo, Señor, al nosotros entregarte nuestras vidas, tú nos concedes, Señor, la salvación. Te pedimos, Señor, que podamos diariamente adorarte y renovar también nuestra salvación día con día. Nos encomendamos a ti, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús.